Jóvenes, buenas tardes. Esta es la revisión de la tarea número 2. Entonces, igual, una parte que tiene que ver con formalizaciones y otra parte que tiene que ver con determinar si son fórmulas o no son fórmulas. En la tarea anterior habíamos visto fórmulas bien formadas y no es fórmula bien formada. En este caso vamos a abreviarlo y vamos a presuponer que fórmula es toda aquella que sea fórmula bien formada y no es fórmula toda vez que no esté bien formada. Entonces así lo abreviamos un poco más. Como ustedes pueden ver, doble negación de P, este tren no nos importa aquí tanto porque puede ser, digamos, un subíndice o una señalización P1, P2, P3. Bueno, doble negación de P es fórmula. La igualdad de P y Q, ok, también es fórmula. Q y B es fórmula también. Esta es una conjunción. G no es fórmula porque no tenemos ningún tipo de conectiva, símbolo, signo que sea como esta figura que presumiblemente es un arroba. Entonces no es ninguna fórmula porque introduce un término extraño o ajeno. En I tenemos un paréntesis interno con una disyunción P o P y está siendo conjugado con P. Entonces sería PI, POP. Es una fórmula. Los paréntesis permiten agrupar correctamente qué corresponde con la disyunción y qué corresponde con la conjunción. Vamos con las de este lado. Igual no las estoy diciendo en el orden, las estoy diciendo como aparecen de manera vertical de arriba hacia abajo. Aquí todas las conectivas que tenemos son la misma. Es una disyunción. Y fíjense que en el que está abajo sucede lo mismo. Todas son una disyunción. Ok. Si todas tienen el mismo valor de verdad, todas van entonces a hacer una tautología. Entonces es indiferente, por ejemplo, en este caso, que haya algún paréntesis para cada una de ellas o para unas cuantas, si los valores son los mismos. Entonces, B, P o Q o R es el mismo que P o Q o R en el que está abajo. Ambos son fórmulas. En F, igual nos fijamos cuál es la conectiva principal y en este caso es el bicondicional. Nos fijamos lo que hay a la derecha, lo que hay a la izquierda. Lo que hay a la derecha entonces es la conectiva principal de lo que hay a la derecha es una disyunción. A la derecha la disyunción R y a la izquierda este paréntesis que tiene una conjunción. El paréntesis determina bien entonces correctamente lo que hay a la izquierda de la disyunción y a la derecha lo que es una variable simple. Nos venimos para el lado izquierdo e igual nos damos cuenta que el lado izquierdo hay en este caso paréntesis, ok, nos damos cuenta que, para ver que aquí algo me pasó, se me está yendo, ok, nos damos cuenta que lo que sale a la izquierda tiene un paréntesis interno, pero tiene un paréntesis aquí abierto. Estos paréntesis abiertos podrían traernos a colación algún tipo de problema. Sin embargo, vamos a asumir como que no tienen mayor valor. Entonces asumamos que es una fórmula. Porque no nos están, digamos, no están menoscabando la fórmula, pero tampoco le están agregando nada más. Entonces nos damos cuenta que lo que está a la izquierda, en la conectiva principal es esta conjunción, a la izquierda de la conjunción una variable simple, y lo que está a la derecha es una disyunción. Ok. En H, bueno, anterior era una fórmula, ¿verdad? H no es fórmula. Fíjense con solo ver la ubicación de esta doble negación a la derecha de este símbolo, que en este caso el símbolo es el de la disyunción, doble negación, implicación, conjunción y después PQRS. Este es tal vez el que es más notorio, que incurre en una serie de errores. Y aquí igual tenemos Q, este subnumeral que hay acá, no le hacemos caso. Esto podría formar parte de una serie de Qs, 89, 90, 100 Q. ¿Ok? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es como que dijéramos, no es el caso, que 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 no Q. O podríamos decir,
no es el caso, que 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 no es el caso que Q. Igual estas negaciones están correctamente ubicadas a la izquierda de la variable. Entonces, J es fórmula. Después, la segunda parte, tomando en consideración la siguiente información del cuadro, formalice los siguientes razonamientos. Aquí estamos presuponiendo que son razonamientos. Esto tiene un valor de 50 puntos. Ya sabe las conectivas, de las que estamos viendo principalmente. Sería entonces la conjunción, la disyunción, la implicación y la negación. Utilizamos este marcador de inferencia, que es marcador de inferencia sintáctica para deducciones naturales, símbolos auxiliares o de agrupación, paréntesis redondo, paréntesis cuadrado si hicieran falta, y letras proposicionales P, Q, R, S, T y U. Ok. Tenemos el primero: a no ser que le indemnizaran satisfactoriamente, acudiría a los juzgados, pero no acudió a los juzgados. Luego le indemnizaron satisfactoriamente. Armamos nuestro glosario. P, le indemnizan satisfactoriamente. Q, acude a los juzgados, y veamos la formalización. A no ser que le indemnicen satisfactoriamente, entonces acude a los juzgados. Entonces decimos, si no P, entonces Q. Pero no acudió a los juzgados, no Q. Luego le indemnizan satisfactoriamente, por tanto P. ¿Ok? Vamos con el siguiente. La ley del aborto de la legislación española es insuficiente o es excesivamente permisiva. Si la mencionada ley es insuficiente, es una mala ley, y si es excesivamente permisiva, es una mala ley. Luego, la susodicha ley es una mala ley. Vemos nuestro glosario, solamente tenemos 3 proposiciones. P, la ley del aborto de la legislación española es insuficiente. Q, la ley del aborto de la legislación es permisiva. Y R, la ley del aborto de la legislación es mala ley. Lo que tenemos primero en este enunciado, la ley del aborto de la legislación es insuficiente o es excesivamente permisiva, es una disyunción, la disyunción de P o Q. Después lo que tenemos es, en el siguiente enunciado, tenemos una implicación. Si la ley es insuficiente, entonces es mala ley. Si P, entonces R. Luego tenemos otra que dice, y si es excesivamente permisiva, es una mala ley. Q, entonces R. Por tanto, luego la susodicha ley es una mala ley. R. Ok. Nosotros podríamos dejar esto así, con estos renglones, de esta manera. O podríamos también plantear otra opción. Podríamos, digamos, utilizar, veamos esta forma. Vamos a darle insertar. Vamos a dibujar tabla, a ver si podemos dibujar tabla aquí. Ok. Nosotros podríamos decir igual. El primer enunciado nos queda igual. Ok. El segundo enunciado, 2, podría quedarnos así. Podríamos decir, ok, tenemos paréntesis. Okay, vamos a tener que ampliarlo un poquito más. No, ese no, este. Ok. Podríamos tener P, entonces R. Y llevémonos prestado esta conjunción de aquí abajo. Ok. P, entonces R. Y, ok, paréntesis. Q, entonces R. Ok, podríamos decir eso. E igual ponemos esto aquí abajito. Por tanto, R. Aquí, digamos, opté en primer lugar al ponerlo por separado porque a la hora de hacer una tabla de verdad, esa cuestión puede ser indiferente. Y a la hora de hacer una demostración de deducción natural, una demostración sintáctica, igual tenemos que ir poniendo por separado estos valores, ¿verdad? Ok, no pasa nada con eso. Vamos con 24. Si Rin Tin Tin no es un perro, entonces Rin Tin Tin es un reptil. Si Rin Tin Tin es un reptil, entonces no es un mamífero. Por tanto, o estamos en la luna o Rin Tin Tin no es un mamífero. Tenemos nuestro glosario, ahí lo pueden ver. Rin Tin Tin es perro, es reptil, es mamífero. Estamos en la luna. Ojo
que a la hora de armar el glosario, como les dije en algún momento, la proposición presupone su afirmación. Entonces, igual nos dice Rintintín no es un perro. P sería Rintintín es un perro. Esta negación después lo que hacemos es introducirla utilizando su respectiva conectiva. Entonces, en 1 quedaría, si no P entonces Q. En 2, si Q entonces no R, por lo tanto S o no R. Si Rintintín no es perro, entonces es reptil. Si es de reptil, entonces no es mamífero. Por tanto, o estamos en la luna, o Rintintín no es un mamífero. Ok, vamos con este otro. Si 2 más 2 es 5, entonces yo soy el Papa. Si yo soy el Papa, entonces llueve de abajo arriba. Por lo tanto, a menos que el sol salga por el sur y llueva de abajo arriba, yo soy el Papa. Ok, tenemos P, 2 más 2 es 5, Q, yo soy el Papa, R, llueve de abajo arriba, S, el sol sale por el sur. Y nuestra formalización, entonces en 1, P entonces Q, si 2 más 2 es 5, entonces yo soy el Papa. En 2, si yo soy el Papa, entonces llueve de abajo arriba, Q entonces R. Por lo tanto, marcador de inferencia sintáctico, por lo tanto, paréntesis, a menos que, ese a menos que involucra entonces una negación, a menos que, si no es el caso que, sino que, a menos que el sol salga por el sur y llueva de abajo arriba, o lo que es lo mismo, a menos que S y R, o no sea el caso que S y R, porque fíjense que S, el sol salga por el sur y llueva de abajo arriba, es una conjunción. Entonces, a menos que el sol salga por el sur y llueva de abajo arriba, entonces yo soy el Papa. Entonces quedaría de la siguiente manera. No es el caso que S y R, por tanto Q. Muy bien. Y 31. O llueve o hay que regar el jardín. Si llueve, entonces las plantas recibirán agua suficiente. Si hay que regar, entonces no llueve, pero Pablo se moja los pies con el agua de la manguera. Si Pablo se moja los pies con el agua de la manguera, entonces se le inflamará la garganta. Por lo tanto, a Pablo se le inflama la garganta. Tenemos nuestro glosario. P, llueve. Q, hay que regar el jardín. R, las plantas reciben suficiente agua. S, Pablo se moja los pies con el agua de la manguera. Y T, a Pablo se le inflama la garganta. Entonces, el primer enunciado, como ustedes saben, cada enunciado es determinado por los signos de puntuación convencionales, punto y seguido, un punto y coma, o dónde está la coma también nos puede servir para orientarnos con la manera en que formalizamos. El primer enunciado es una disyunción. Llueve o hay que regar el jardín, P o Q. Después viene esta implicación, si llueve entonces las plantas reciben suficiente agua, si P entonces R. Después dice, si hay que regar, entonces no llueve, pero Pablo se moja los pies. Si hay que regar Q, entonces, ojo, dice, no llueve, no P. Pero aquí dice, pero Pablo se moja los pies con el agua de la manguera. Pero es una conjunción adversativa, entonces sigue siendo una conjunción. Q, entonces no P y S. Ok. Si Pablo se moja los pies con el agua de la manguera, entonces se le inflama la garganta. Si S, entonces T. Por lo tanto, a Pablo se le inflama la garganta. Por lo tanto, T. Y esta entonces fue la formalización de estos fragmentos y la determinación si estas son fórmulas o no son fórmulas. Muy bien.